trying to think. What I'm trying to do. Criminal stuff. Hola, muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy venimos aquí en clave de suspense. Hoy vamos a hablar de un caso muy interesante y muy notorio, puede que ya conocido para muchos de vosotros, tan interesante como para inspirar la película Split, donde el actor escocés James McAvoy, creo que era la pronunciación, sí, hacía una interpretación sublime del papel protagonista Kendall Wendell, o series de TV como The Crowded Room. También inspiraron libros, como hay un libro sobre el personaje que vamos a hablar hoy. El libro fue un bestseller, Las Mil Caras de Billy Milligan, publicado en el 1981, y por supuesto un maravilloso documental de Netflix llamado Monsters Inside, que si no lo habéis visto y os gusta el tema de la psicología, os lo recomiendo ya que es brutal. Hablaremos de un hombre acusado de cometer varios crímenes que siempre defendió su inocencia, y es que defendía su inocencia diciendo que los crímenes no los había cometido él, sino que los había cometido una persona que estaba dentro de él, pero una persona diferente, una personalidad alternativa dentro de su cabeza, con una historia, gustos y vidas diferentes a la suya, una de las 24 personalidades, de las 24 personas que habitaban dentro de la cabeza de esta persona. Hoy, amigos y amigas, hablaremos del caso Billy Milligan. Bien, Milligan nació como William Stanley Morrison en el 14 de febrero de 1955. Notaréis que estoy hablando de dos personas con dos apellidos diferentes. Esto lo veremos ahora más adelante. Nació el 14 de febrero de 1955 en Miami, hijo de Dorothy Pauline Sands y Johnny Morrison. Billy tiene dos hermanos, Jim y Kathy, ¿vale? Jim, nacido en el 1953, es por lo tanto 2 años mayor que Billy, y luego tendríamos a Kathy, nacida en el año 1956, siendo por lo tanto la mayor de todos, sacándole un año a Billy. En cuanto a sus padres eran bastante trabajadores, ambos trabajaban en el mundo del espectáculo. Si bien es verdad que su madre Dorothy, la madre de Billy, trabajaba como cantante en distintos restaurantes o restaurantes pubs en la ciudad de Miami. Johnny también trabajaba a veces como músico, pero es cierto que como de verdad destacaba en el mundillo era trabajando como cómico. Es en ese sector donde él realmente tenía un cierto reconocimiento. Primero que todo, antes de seguir con esta historia, quiero recalcar que lo que vamos a ver es la historia de alguien que las ha pasado literalmente canutas. No con esto quiero excusar los actos de nadie, pero a medida que avancemos en el vídeo, vamos a ver que la historia que estamos tratando hoy es una historia de una infancia muy, muy, muy dura, ¿vale? Es por eso que este vídeo lo vamos a tratar con todo el respeto del mundo, todo el respeto que se merece, porque sí, es una historia muy dura y es una historia bastante trágica en muchos aspectos. Bien, los primeros años de Billy no son fáciles. Partimos del hecho que el padre de Billy, de entradas, es una persona alcohólica. Además, el padre de Billy, Johnny Morrison, el nombre, bueno, es una figura ausente. Y además es una persona alcohólica. Y cuando digo que es una persona ausente, lo digo porque estaba casado, pero no estaba casado con Dorothy. Literalmente él estaba casado con otra mujer, es decir, él tenía dos vidas paralelas. Johnny, el padre de Billy, había tenido a Billy y a sus dos hermanos, mientras paralelamente tenía otra vida con otra mujer. Este hecho estresaba mucho a Johnny, a tal punto que empezó a cobijarse en el alcohol, los casinos y la droga. Este estilo de vida resulta en ser una bomba para Johnny. Este estilo de vida podría ser literalmente una bomba para cualquier persona. Para Johnny no fue una excepción. Que lo único que hace es, evidentemente, empeorar su salud mental cada día, hasta el punto de llegar a meterle mano a Dorothy. Esto resulta en unos malos tratos a su mujer que se agravan diariamente. Comienza a pegarle diariamente, a veces incluso delante de sus hijos. La situación del padre de Billy continúa degradándose, y es en 1958 cuando prueba a intentar quitarse la vida por primera vez, en este caso a través de una intoxicación por somníferos. No lo consigue gracias a que los médicos lo salvan a tiempo. Estaba consumiendo los somníferos, la madre de Billy
entró a la casa y lo encontraron tumbado en el suelo, convulsionando con todas las pastillas. Llamaron a los médicos, lo llevaron al hospital y consiguieron salvarlo a tiempo. Por lo tanto, el intento de suicidio fracasó. A este punto ya podemos imaginar el estrés al que se está enfrentando esta familia, ¿no? Y sobre todo el estrés que le ha caído a la madre, ¿no? A Dorothy, cuyo marido no solamente la maltrata, sino que se encuentra totalmente ausente, y es que ella es la que debe mantenerse fuerte para poder tirar hacia arriba a sus hijos. Las cosas a este punto no van a mejorar. Ya vamos a ver que en ninguna parte de todo este vídeo las cosas van a mejorar, por desgracia. Esto es una historia de psicología, un poco de terror y un poco de true crime. Bueno, un poco de true crime no, es una historia completamente de true crime con muchos tintes psicológicos, incluso con un poco tinte a veces creepypasta, ¿no? Las cosas a este punto no van a mejorar, ya que un año después, en el año 1959, Johnny vuelve a intentar quitarse la vida, pero esta vez lo consigue. Esta vez no usa fármacos, decide usar el método de asfixia por monóxido de carbono. Este método de suicidio funciona de la siguiente manera: tú te encierras en el vehículo, enciendes el motor y conectas el silenciador del coche que está fuera con el interior del vehículo a través de un tubo que pasas por la ventana. Es de esta manera como Billy Milligan pierde a su padre a la edad de 4 años. Como podéis imaginar, es un golpe muy duro para la familia y para Billy, que con tan solo 4 años tiene que afrontar perder a un padre en semejantes condiciones y comprender todo esto en una cabecita que verdaderamente no es capaz de entender lo terriblemente traumático de la situación, sobre todo porque cuando se producen este tipo de muertes, esto honestamente no sabe solamente a muerte, sino que además sabe a abandono. Después de la muerte de Johnny, Dorothy tomó a sus hijos y se alejó de Miami. Y finalmente regresó a una ciudad llamada Lancaster, Ohio, que es la ciudad donde ella se crió. Allí se volvió a casar con el que era su ex marido antes de ir a Miami, un hombre con el que había estado antes de estar con el padre de Billy, pero este matrimonio duró alrededor de otro año, porque se ve que no terminó de volver a cuajar. No se conocen muy bien las razones por las que, ya te digo, volvieron a parar esta relación, pero bueno, dejaron la relación un año después de empezar. Sí que es verdad que hay teorías que dicen que Dorothy habría empezado esta relación con el que era su exmarido, posiblemente por entrar en unos brazos o posiblemente por ser acobijada por unos brazos ya conocidos, por una situación ya conocida, en vez de conocer literalmente a una persona nueva, con todo el riesgo que ello conlleva. Pero bueno, como hemos dicho, esta relación no funcionó. Llegamos al año 1962. Dorothy acaba conociendo a otro hombre, que este hombre, por desgracia, resultará pieza fundamental de toda esta historia y del que iniciaremos a profundizar. Esta persona es Chalmer Milligan. Las cosas empiezan a ir bien. Entre los dos hay una cierta química, hasta el punto que acaban formando una familia juntos, y esta vez parece que sí, que la cosa funciona. Chalmer Milligan acaba por adoptar a Billy y a sus 2 hermanos, pasando los 3 hermanos a adoptar el apellido de Milligan, y además Dorothy y Chalmer se casan. La historia continúa y la nueva familia, ahora grande, está compuesta por 3 hijos de Dorothy y por una hija que Chalmer también tenía de antes de esta relación. Esto supone el inicio de una nueva vida para Billy, pero no. Muy pronto descubriremos que esta historia, muy lejos de acabar bien, acabará de un final verdaderamente escalofriante. Esta nueva vida de Billy será poco menos que un infierno inimaginable. Chalmer empezó su relación con la madre de Jimmy siendo una persona, por lo que dicen los archivos y por lo que dicen las entrevistas, un hombre literalmente un galán, un encantador, ¿vale? Muy protector, sobre todo la definición, sobre todo la palabra que más repiten en las entrevistas que realizan a los hermanos de Billy Milligan hoy en día, de hecho, porque he visto documentales de hace 1 año, 2 años, o sea que son declaraciones muy recientes. Era una persona muy protectora, sobre todo, o bueno, eminentemente protectora al inicio, tanto con la madre como con los niños, pero toda esta atención más pronto que tarde se acaba convirtiendo en celos y en control, hasta llegar a un punto de inflexión. Todo este amor y protección que él procesaba por Dorothy y por los niños, un día parece ser que se acaba. Los hermanos hoy en día vivos cuentan que hay un día que resulta el punto de inflexión
en la relación de esta familia cuentan que los dos hermanos junto con Billy un día se encuentran andando hacia su casa y cuando entran a casa se encuentran a su madre habiendo sido totalmente apalizada por Chalmer. Después de que éste le viera haciendo una cosa terrible, ¿no? La madre de Billy fue totalmente apalizada porque simplemente estaba hablando con un hombre negro en el trabajo. Literalmente cuentan que Chalmer inició a poner la cabeza de Dorothy contra las baldosas del suelo del salón de casa, miró a los niños y les gritó que se fueran de ahí. Les lanzó un grito fuerte, fuera de aquí. Obviamente los niños se fueron corriendo de ahí, eran niños muy pequeños. Debemos recordar que en este momento Billy tiene la edad de 9 años, ¿vale? Este tipo Chalmer empieza a ser empieza a ser arbitraria y extremadamente violento con Billy, ni siquiera habiendo pasado un año desde que este proyecto de familia hubiera comenzado. Le pega cada día, desquitándose con el pequeño sus frustraciones, le pega y le castiga de diversas formas, siempre de un modo desproporcionado y sin ningún tipo de razón. Esto no acaba aquí. Esta persona también se dedica a abusar sexualmente de Billy, le viola de todas las maneras imaginables. La cosa no acaba aquí, y es que Chalmer no se contenta con ejercer el abuso físico y sexual. Realmente Chalmer encontraba placer en propiamente torturar a Billy. Un ejemplo de esta depravada tortura sería un día en el que literalmente le obligó a Billy a excavar un agujero para luego meterse dentro. Billy cuenta en los informes que cuando le obligaba a quedar enterrado, este lo enterraba hasta la altura del cuello, dejando solo la cabeza en la superficie. Después usaba algo así como un tubo que clavaba en el suelo para aislarlo, un tubo de metal que clavaba en el suelo para aislarlo, para aislar su cabeza. Recordemos, con el cuerpo totalmente enterrado, la cabeza en la superficie y el tubo de metal, para luego proceder a orinar dentro del tubo sobre la cabeza de Billy. Si bien es cierto que no pegaba solo a Billy, ya que también pegaba a su hermano y a su hermana, la violencia era más fuerte en el caso de Billy y este, por alguna razón, se llevaba la parte más grande. No sabemos exactamente cuál es la razón de esto, no podemos saber cuál es la razón exacta de que esto sucediera así, de que la mayor parte de los abusos se los llevara Billy. Si bien es cierto que podemos pensar que como Billy era el más vulnerable de los tres hermanos, en el caso de este tipo de hombres, este tipejo, ¿no? Este tipo de tipejos como Chalmer, sienten poder y satisfacción en ver el terror y el miedo que provocan en los demás. De alguna manera les satisface y les hace reafirmar su situación de poder. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa para pensar en lo que llevamos dicho hasta ahora. El niño pierde a su padre cuando es pequeño, un padre que ya de por sí estaba ausente, que además se va en circunstancias trágicas. No, lo siguiente, empieza a seguir a su madre, la cual pasa por sucesivas relaciones hasta llegar a esta, y cuando parece que todo va a empezar a encauzarse, Billy empieza a sufrir abusos y tortura. ¿Habrías sido tú capaz de seguir adelante con tu infancia como si nada? A mí personalmente, a mí me hubiera costado personalmente. ¿Cómo puede alguien a esa edad manejar esta situación para no corromper su alma y su mente para siempre? Pues Billy increíblemente lo hizo. Billy encontró un método para poder soportar todo esto. Había dado con un modo para poder seguir adelante con su vida y sobrellevar los abusos. Billy había comenzado a aplicar la disociación. Pero esto de la disociación realmente no empezó aquí. Billy había comenzado a disociarse en la época en la que su padre falleció. La disociación, amigos y amigas, es simplemente un mecanismo del cerebro que poseemos las personas, todas las personas, y que se activa a través de eventos traumáticos para poder protegernos de los traumas. Esto explicado en palabras generales, ¿no? Pero en el caso de Billy, esta disociación, vamos a ver que no es exactamente como la que muchos podemos experimentar. Esto, en el caso de Billy y en la vida de Billy, se convierte en un instrumento que utilizará constantemente a lo largo de su vida para poder esquivar los eventos traumáticos, lo cual termina por el exceso del uso de la herramienta, termina por acabar en un trastorno disociativo
de la personalidad. El trastorno disociativo de la personalidad sería, según la ciencia médica en los manuales diagnósticos, voy a ayudarme del teléfono para poder daros una definición exacta, sería un trastorno que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una persona, cada una con un propio patrón de percibir e interactuar con el ambiente. El trastorno puede derivar en fallas en los mecanismos de defensa, fallos en la atención, fallos en el comportamiento, quebrantamiento de los procesos de memoria y fallos en la conciencia y en la percepción de la división de la realidad y de la estructura del yo. Muy bien. Para ponerlo en vocabulario llano, el cerebro, no consiguiendo soportar el trauma, crea una suerte de identidad para soportarlo. Estas identidades reciben el nombre de alter. Cada alter posee un punto de vista diferente y separado que no son ni siquiera sabidos por el resto de los otros alters, haciendo que varias personas puedan convivir en un solo cuerpo, o creando la ilusión para aquella persona que sufre el trastorno, creando la ilusión de que hay varias personas viviendo dentro de su propio cuerpo. Bien, si tenemos que hablar de las causas, de los desencadenantes que producen este trastorno, no existe a día de hoy, ni siquiera existe como un diagnóstico completo del caso. No se entiende por completo el trastorno. Sin embargo, hay un fuerte vínculo entre la afección, entre el trastorno y el trauma. Esto puede ser particularmente cierto para el trauma o el abuso durante la infancia. Según fuentes del Medical News Today, en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, el 90% de las personas que experimentan trastorno de identidad disociativo han sido víctimas de traumas graves en la infancia. Este tipo de datos a veces los leo directamente en el móvil. Perdón. Esta afección, amigos, este trastorno, representa a alguien que lucha por integrar y asimilar ciertos aspectos de su propia identidad y que se vuelven completamente inconexos con el tiempo. Bajo mi punto de vista, amigos, estamos verdaderamente ante algo fascinante que pone al límite la investigación neurológica y psicológica, hasta el punto en el que realmente podemos llegar a preguntarnos hasta dónde llegan los límites de la mente humana, hasta qué punto llega la plasticidad del cerebro. Todas estas cuestiones, amigos y amigas, las vamos a ir tocando a medida que avancemos el caso. Como decíamos, Billy inicia a disociarse, No sé por qué, chicos, pero tengo como un problema cuando pronuncio esta palabra, como que no me sale, no sé por qué. Bueno, vamos, lo voy a intentar. Voy a dar lo mejor de mí explicando esto. Inicia a disociarse cuando su padre muere. Sus dos primeras personalidades es aquí cuando nacen. Una es Christine, una niña de 3 años disléxica. Eso quiere decir que Christine es disléxica, pero Billy no. Y Sean, un niño sordo de 4 años. Eso quiere decir que Sean es sordo, pero Billy no. Es aquí, a raíz de que estas dos personalidades nacen, que Billy comienza a sufrir pérdidas de memoria, pero no pérdidas de memoria normales, como podríamos todos entenderlas. Eran literalmente, propiamente blackouts. En estos momentos, ni Billy ni nadie entiende el porqué de estos blackouts, ni siquiera su madre, o sea, nadie, ¿no? Ni siquiera el propio Billy lo entiende. Y no lo entiende porque los cambios de persona se producen de forma incontrolable. Y cuando se producen, Billy deja de tener el control de su cuerpo y pasa a ser otra identidad ajena a Billy, la que toma el volante de su conciencia. Debemos también hacer hincapié que por los años 50, 60, 70... todo este tema estaba bastante virgen, no se conocía mucho sobre el tema, no existía el internet como existe hoy, no había una base de datos tan accesible como la que tenemos hoy en día, que estamos completamente informados con todo. Antes, cuando yo era un chaval, era la Wikipedia, pero es que ahora incluso es el ChatGPT. Por lo que cuando todo esto comenzó, no es como que tuvieran muchas referencias para poder diagnosticar a Billy. Bien, un dato para ya dejarlo totalmente claro, por lo que he estado escuchando de los psiquiatras y los psicólogos, por definición, este trastorno debe haber una amnesia. Y partes que no se conocen. Cuando una parte sale a la luz, la otra no recuerda nada de lo sucedido. Es exactamente por eso, por lo que se producen las pérdidas de memoria. Porque cuando uno toma el control, es una persona. Un ejemplo de todo esto, ¿no? Sería cuando su misma madre, Dorothy, que cuenta en entrevistas que cuando Billy era un niño,
Todos estaban en la planta de abajo, ¿no? Y los niños estaban como en la parte de jugar. Y después de esto, ¿no? Pasado unos minutos, Billy fue hacia su madre y se quedó fijamente mirándola detrás de una mesa. Les separaba una mesa. Y de la nada le preguntó a su madre que por qué le llamaba Billy. E insistió bastante: mamá, ¿por qué me llamas Billy? A lo que su madre le respondió: porque ese fue el nombre que te dimos al nacer. Su madre más tarde ha dicho en entrevistas que siempre sospechó que Billy tuviera varias personas dentro de él. También decía que empezó a darse cuenta de que a veces su hijo cambiaba completamente, empezaba a caminar de forma diferente, usaba un vocabulario diferente, diferentes acentos, diferentes formas de dibujar, diferentes formas de ser en general. Incluso la madre empezó a hablar, antes de que el caso se hiciera notorio, ¿no? Cuando Billy aún era un niño, empezó a hablar de la existencia de al menos dos Billys. El niño tierno y atento con ella y el que hacía travesuras y cosas malas en el vecindario y en la escuela. Es a partir de los abusos de su padrastro, de Chalmer, que este entramado psicológico se expande, pasando de haber 3 personalidades, que son las que se forman cuando muere el padre de Billy, a haber 24 personalidades. 24. O sea, imagínate, 24 personas, 24 voces, 24... Es que no es solamente un nivel de voz, es 24 personas literalmente dentro de tu cabeza, las cuales estaban catalogadas según los informes psiquiátricos y psicológicos de Billy. Bien, pero estas personalidades, ¿cómo eran, no? Bueno, pues la primera diferenciación que podríamos hacer de estas personalidades es que había personalidades deseadas y personalidades no deseadas. Las personalidades deseadas eran personalidades que, según el sistema interno de Milligan, estaban permitidas a salir. Eran personalidades que estaban permitidas a salir con más frecuencia porque eran consideradas útiles o inofensivas, mientras que las personalidades indeseadas eran consideradas como problemáticas o peligrosas y básicamente se les prohibía tomar el control, a menos que estuviera en situaciones excepcionales. Veremos un poquito más de esto también adelante. De las 24 personalidades, hay 10 personalidades que se desarrollan completamente, mientras que hay otras 14 personalidades que no se desarrollan tanto en la vida de Milligan. Y muchas de estas 14 personalidades que no se desarrollan tanto, eran consideradas como personalidades más simples, a veces simplemente fragmentos de otras personalidades. Vamos, por lo tanto, a hacer un resumen de las personalidades más importantes, ¿vale? Y voy a incluir tanto deseadas como no deseadas. Pero antes de exponer sus personalidades, es importante destacar que al ser sus diferentes personalidades literalmente personas diferentes, cada persona tenía diferentes habilidades o conocimientos, mientras que las otras no. Una personalidad podía saber cómo reparar una bicicleta, mientras que Billy no, llegando incluso algunas a poder hablar lenguas distintas a la suya. Empezamos con la primera persona. ¿Quién es? Bueno, Billy Milligan, el principal, el original o la personalidad base. Ahora vamos con las personalidades alternativas a Billy. Vale, el primero tenemos a Arthur, de 22 años, género masculino, nacionalidad inglés. Recordamos que Billy Milligan es un chaval estadounidense crecido entre Miami y Ohio. Bien, pues Arthur es inglés. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando habla con un marcado acento británico. Not suicidal now. No, I'd like to see him, but it doesn't feel like it. I talk as persuasively. Fue la personalidad que tomó más el control de la vida de Billy, y a Arthur muchas veces se le describe como un intelectual y un racionalista. Arthur era quien solía dirigir a las otras personalidades, tomando decisiones, manteniendo el control en situaciones difíciles. Era una persona muy educada y era la personalidad más experta en conocimientos en ciencia. Arthur, por supuesto, al ser un English gentleman, era una personalidad muy sofisticada y muy educada, a menudo representada como literalmente el intelectual dentro de la mente de Billy. Cuando Arthur se encarnaba en Billy, este normalmente acababa adoptando un estilo de vestimenta formal, vistiendo trajes o ropa de negocios que reflejaban su naturaleza profesional y ordenada. Arthur era la personalidad que tomaba el control. Cuando Billy se enfrentaba a situaciones
complejas que necesitaban de un pensamiento resolutivo y claro. Arthur representa la parte de Billy que busca la estabilidad y la lógica en medio del caos emocional y los traumas. Christine es una niña de 3 años, es una niña pequeña, dulce e inocente que no tenía ninguna malicia. Christine fue quien primero comenzó a aprender a leer. Era una niña, como hemos dicho, extremadamente inocente, que no comprendía el mundo a nivel adulto. Regan Badaskovinic, edad 23 años, género masculino, nacionalidad yugoslavo. Y sí, habéis escuchado bien, una de las personalidades de Billy era literalmente un yugoslavo. Esta personalidad había desarrollado una habilidad especial en el uso de armas y la fuerza física. Era muy protector, pero también era muy agresivo, especialmente hacia cualquiera que intentara dañar a Billy. Bien, antes hemos dicho que Regan es yugoslavo. Sí, como podéis imaginar, cuando esta personalidad se encarnaba en Billy, esta hablaba con un fuerte acento eslavo. Regan era el que cometía los robos a mano armada cuando Billy no tenía dinero para poder llegar a final de mes. I don't know, the possibility simulate difference. I'm trying to figure out how this feels in your colors. And it did seem that he did make... Se le describe como un hombre de complexión robusta, a menudo con un aspecto descuidado. En el caso de Regan es bastante flipante, todo es bastante flipante, pero lo de Regan es plato de comer aparte, porque al ser yugoslavo, literalmente no solamente hablaba con un acento serbo-croata, cuando hablaba inglés, obviamente, sino que hablaba propiamente serbo-croata, hablaba yugoslavo. Y esto se sabe porque los investigadores le hicieron escribir unas cartas, y cuando enviaron estas cartas a traductores especializados, estos confirmaron la veracidad del contenido de la carta. Es decir, no estaba mintiendo, literalmente hablaba yugoslavo, no se lo estaba inventando. En cualquier caso, Regan representa la defensa y la resistencia frente al trauma, actuando como un mecanismo de defensa para Billy. A través de personalidades específicas identificables por el tono de voz, la expresión facial, la imagen corporal, los investigadores se apoyaban para identificar con quién estaban hablando. Tommy, edad entre 10 y 12 años, género masculino, era conocido por su habilidad como escapista. Este sería conocido como literalmente como el David Copperfield, ¿vale? Era el escapista dentro de las personalidades de Billy. Era escapista en varios niveles porque era la personalidad que salía cuando Billy literalmente se sentía atrapado, tanto psicológica como físicamente. Se le describe con un aspecto más infantil, a menudo llevando ropa de niño, con una expresión facial llena de asombro. Era tan habilidoso con esto del escapismo que estábamos diciendo antes, que una vez se liberó incluso de una camisa de fuerza en un hospital e incluso de una habitación cerrada, también siempre dentro de otro hospital. Tommy representa la parte de Billy que aún desea jugar y ser niño, reflejando la pérdida de la infancia debido a traumas. Llegamos a Adalana. Adalana es una chica de 19 años, era una personalidad mujer lésbica dentro de Billy. Según Billy, fue Adalana quien cometió los delitos que más tarde abordaremos en el caso, por los cuales Billy fue acusado. Adalana era extremadamente sensible y romántica, era la que se encargaba a menudo de las tareas también domésticas. Se la describe como una mujer segura de sí misma, coqueta, utilizando su feminidad como una forma de expresión. Su imagen a veces podía incluir maquillaje llamativo, ropa que acentuase su figura. Adalana es una persona extrovertida y disfruta socializando. Es literalmente la personalidad que podría ser catalogada dentro de Billy como el alma de la fiesta. Utiliza su encanto y su atractivo para relacionarse con otros, aunque esto pueda no ser más que otra forma de lidiar con el propio dolor y la confusión. Adalana representa la búsqueda de aceptación y amor, utilizando su atractivo como medio para obtener la atención y la validación. Seguimos con las personalidades, en este caso tenemos a April, edad 19 años, género femenino. April la describen fundamentalmente como una persona vengativa. Estaba literalmente obsesionada con asesinar al padrastro de Billy, a Chalmer. Esta podríamos decir que es la contraparte de Adalana. April tiene una personalidad joven, vulnerable, que refleja su inocencia. Tiene también una fuerte necesidad de ser cuidada
y a menudo busca consuelo en las figuras maternas. Se dice que esta era una de las personalidades que más hablaba con su madre. Se describe a menudo como una chica delgada, con un estilo que puede parecer algo juvenil y descuidado. También se la describe con un tono más suave y se mostraba a gusto con cosas que le gustaban propiamente a las adolescentes. April simbolizaba el dolor del que se hace adulto sin infancia, mostrando cómo el trauma puede viajar desde la infancia hasta la adultez. Ahora vamos a hablar de la última de las personalidades. Esta es sin duda la personalidad más difícil de abarcar, por lo menos es la más difícil de abarcar para mí cuando me estaba preparando, cuando estaba investigando, ¿no? Preparándome el guión. Esta última personalidad es David. David es un niño de 8 años. Era conocido como el guardián del dolor. David absorbía el sufrimiento y el dolor de las otras personalidades. Era la única personalidad que recordaba todos los abusos del padrastro. Era la única personalidad que lo recordaba. Ni siquiera Billy recordaba los abusos por parte de su padrastro, ¿no? Imaginaros. Esto significaba que cuando Billy se encontraba en situaciones físicas o emocionales dolorosas, era David quien tomaba el control para proteger a las demás personalidades. Como podéis estar imaginándolo, David era la personalidad que tomaba el control del cuerpo de Billy cuando su padre abusaba físicamente de él. Era el que plantaba cara a esa bestia que era su padrastro cuando éste le pegaba o le orinaba en el rostro, o cuando llegaba borracho, o cuando le pegaba a su madre o a sus hermanos delante suyo. David era descrito por investigadores y personas que conocían esta personalidad como una persona de una naturaleza muy sensible, lo que contrastaba con otras personalidades como Reagan, ¿no? El yugoslavo, que hemos dicho que era más violento y protector en situaciones de riesgo. La sensibilidad de David también lo hacía vulnerable, pero era, como hemos dicho, quien mejor procesaba la tristeza y el dolor dentro del sistema. David representaba el dolor y la vulnerabilidad sufrida por un niño. Lo que para los médicos era un puzzle que resolver, para el pequeño Billy fueron personalidades que pasaron a ser familia cuidándose las unas a las otras. Un niño que lo único que quería era protegerse de una vida a falta de amor, el abandono de su padre, la maldad de su padrastro y la crueldad de un mundo de adultos que no era capaz de comprender. Llegados a este punto, lo que puede ser que tú te lo estés preguntando, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? ¿Como un superpoder? O sea, porque podría parecer un superpoder, ¿no? O sea, tú tienes diferentes personalidades dentro de ti y se van manifestando en función de cuál es la conveniente, ¿no? Para enfrentarte a esa situación que está aconteciéndose en ese momento. Bien, pues ni esto es exactamente así, ni tampoco funcionó así para Billy. Realmente Billy decía que no podía controlar los impulsos y los deseos de sus personalidades. Esto, mezclado con las pérdidas de conciencia y los blackouts, llevan a Billy a cometer los primeros delitos por los que sería capturado y enjuiciado en el 1975, siendo estos delitos de robo controlados por la personalidad de Reagan, la personalidad yugoslava más agresiva, ¿no? Billy es capturado por la justicia y se le declara culpable de estos delitos, pero no termina en prisión. Llegamos al año 1977, es aquí cuando las cosas se complican y se complican bastante para Billy. Comienzan a suceder cosas terroríficas en el campus de una universidad, concretamente en la Ohio University. Encuentran que 3 mujeres de esta universidad han sido golpeadas, saqueadas y finalmente abusadas. El 14 de octubre, una estudiante se encontraba en el parking del campus cuando un hombre la había apuntado con una pistola. Esto sucedió que la chica estaba yendo hacia su coche, entró en su coche y cuando iba justo a cerrar la puerta, una persona se interpuso impidiéndole cerrar la puerta. Esta persona y la mujer empezaron a interactuar hasta el punto que el hombre saca una pistola y le fuerza a la chica a irse a un bosque cercano, donde finalmente la estudiante sería abusada con violencia. 8 días después se encuentran que una enfermera del campus también es golpeada y abusada, y 4 días después de la enfermera sucede lo mismo con otra estudiante más. Los 3 casos siempre recordamos en la misma universidad en un cortísimo periodo de tiempo. Estamos hablando de 12 días, si no estoy contando mal. Como os podéis imaginar, el terror
estaba completamente servido en el campus de la universidad. Las muchachas no querían ir a clase por miedo, lo cual está totalmente justificado, porque existía una suerte de miedo colectivo a raíz de las agresiones. Pero esto tampoco duraría mucho, ya que pocos días después de esta última agresión a la última de las estudiantes, la localidad se despierta con una noticia: habían finalmente capturado al violador del campus. Y es que, amigos, nuestro Billy Milligan fue acusado en 1977 de secuestrar y violar a 3 mujeres en el campus de la Universidad Estatal de Ohio. Los investigadores dieron rápidamente con Billy, ya que Billy no era una persona nueva para la justicia. Sus huellas y ficha policial ya se encontraban en los registros de la policía, por lo que cuando enseñaron a las víctimas fotos de personas con antecedentes penales por la zona, estos identificaron rápidamente a Billy, lo cual luego también se termina de corroborar con la confirmación de la presencia de las huellas dactilares en los distintos escenarios del crimen. Como creo que todos os estáis empezando a imaginar, esto no va a ser un simple caso de violación. Billy dijo que estas violaciones no las había cometido él. Dijo que estas violaciones las había cometido Adalana. Como hemos dicho antes, Adalana fue una de las primeras personalidades de Billy. Esta nació en la época de los abusos de su padre como un sistema de defensa frente a la gran cantidad de tareas domésticas que éste le hacía hacer, ya que a Adalana le gustaba colaborar en casa y ayudar a su madre, cosa que por supuesto repugnaba a su padrastro. Pero esta personalidad pronto empezó a mostrar características que la convirtieron en una personalidad no deseada. ¿Por qué? Por su agresividad y por su sociopatía. Adalana, y no Billy, es la descrita como la chica joven y lésbica que perpetró el abuso contra las 3 mujeres en el campus de la universidad. Y esto, amigos y amigas, fue exactamente el camino que siguió la arriesgada, todo hay que decirlo, la arriesgada y revolucionaria defensa judicial de Billy, conocida en aquel momento como la defensa de la locura múltiple. Esta defensa fue desarrollada por 2 abogados de oficio que le fueron asignados a Billy, ya que él no tenía dinero ni medios para poder conseguir 2 abogados, pero afortunadamente para Billy consiguió los 2 mejores abogados que podía conseguir de forma de oficio, o sea, de forma gratuita, ¿no? Sus 2 abogados fueron la abogada Judy Stevenson y el abogado Gary Schwickart. Y es que estos abogados no solamente defendieron en la corte a su cliente Billy, sino que además creyeron completamente la historia y el punto de vista de Billy, ya que, como ellos relatan, que cuando empezaron a prepararse el juicio, ¿no?, en las primeras sesiones, ninguno se conoce, se están conociendo, ya empezaron a ver que Billy había algunos días que se mostraba colaborativo, había días que llegaba y se mostraba, era el tío más colaborativo del mundo, y de repente al día siguiente se mostraba arrogante, poco colaborativo, agresivo. Los 2 abogados estaban básicamente flipando desde el principio, ¿no? Estos 2 abogados insistieron en la inocencia de Billy como entidad consciente. Bien, pues aquí llega ya el culmen de la sorpresa, por así, no sé, por decirlo de alguna forma, y es que en el año 1977, tras 3 semanas de juicio y la presentación de numerosísimos testimonios, tanto médicos como psicológicos como psiquiátricos, Billy Milligan es declarado como no culpable del delito de violación debido al trastorno disociativo de la personalidad, convirtiéndose así, amigos y amigas, en el primer caso de los Estados Unidos en ser declarado no culpable debido a esta condición. Bien, y ahora es cuando quiero que abráis vuestros oídos, porque creo que vamos a ir con una de las partes más fascinantes de todo este caso. Los abogados de Billy, presentaron pruebas que justificaban la defensa judicial de Billy, ¿cierto? Bien, ¿qué tipo de pruebas? ¿Qué tipo de pruebas se presentaron? A Billy Milligan se le somete a diversas entrevistas clínicas con diversos métodos. Bien, las investigaciones en el caso sobre todo se centran en 2 aspectos. Por un lado está el aspecto psicológico, pero luego por otro está también el aspecto físico. Eso quiere decir que en ciertos momentos del análisis clínico se le investigaba la personalidad y en otros momentos se investigaba su cerebro, pero a un nivel físico.
Bien, en la parte psicológica realizaron distintas entrevistas clínicas, ¿no? Con diversos métodos, como por ejemplo es el método del test de Rorschach. Bueno, lo voy a dejar por aquí escrito. Este test es, bueno, puede ser que no lo conozcas por el nombre, pero es un test muy conocido que consiste en una serie de 10 manchas, ¿verdad? Las manchitas estas, no sé si alguna vez lo habrás hecho, yo sí, lo he hecho por los loles, nunca nadie me ha dicho... O sea, nunca nadie lo ha interpretado, pero bueno, está divertido, ¿no? Es una cosa divertida. Es un test que consiste en una serie de 10 manchas de tinta simétricas y abstractas. Y se le pide al evaluado que describa lo que ve en cada una de ellas. También le hicieron otros tipos de test, como es el test de asociación de palabras, cuestionarios de autoevaluación. Hay otro también que le hicieron que tiene un nombre bastante raro, yo no lo conocía, pero supuestamente es uno de los test top, ¿vale? Que es el test multifásico de personalidad de Minnesota, MMPI, que yo no lo conocía, pero bueno, como he dicho, es uno de los test más famosos en este mundillo. Estos test que le hicieron, solamente he dado un ejemplo pequeño, son muchos más test los que se le hicieron, pero estos test dieron resultados inconexos para los investigadores, ¿vale? Una psicóloga que estaba metida en toda esta investigación, llamada Dorothy Turner, llegó incluso a decir que según los análisis de estos test, cosas como su coeficiente intelectual variaba en función del día. Y como hemos dicho, estos resultados de estas pruebas psicológicas y psiquiátricas fueron las que determinaron y las que identificaron que en el cuerpo de Billy había hasta 10 personalidades completamente diferentes con su propia conciencia e historia personal. A medida que las evaluaciones psiquiátricas avanzan, las diversas personalidades de Billy entran en juego. Muchas de ellas no se conocían, muchas de ellas no se gustaban, algunas directamente se odiaban entre sí. Por poner un ejemplo, cuando empezaron a cavar en esta poza para determinar quién había cometido los crímenes si no era Billy, la psicóloga Dorothy Turner pronto pensó en Reagan, ya que esta era la personalidad más violenta y era la personalidad que había confesado cometer los crímenes de hurto en el año 75 por los que fue sentenciado Billy. Pero cuando empiezan a interrogar a Reagan, cuando Reagan se reencarna en Billy y empiezan a interrogarlo, empiezan a hablar con él, empiezan a hablar con esa personalidad y les dice que no, que él jamás de los jamases sería capaz de tocar a una mujer y que esto indudablemente tenía que haber sido producto de otra personalidad. Pero es que lo verdaderamente inquietante no acaba aquí. Se realizan paralelamente estudios sobre su cerebro, pero estos estudios estaban más focalizados en analizar la estructura cerebral física, el cerebro, ¿vale? Estamos hablando de su plasticidad, de su actividad cerebral y de su anatomía cerebral. Se llevaron a cabo electroencefalogramas, tomografías, resonancias magnéticas, pruebas diversas para determinar la estructura física de su cerebro. Bien, durante algunos de los estudios de neuroimagen, los examinadores se dieron cuenta de que su cerebro literalmente, agarrados a la silla, a la cama donde me estáis escuchando, literalmente cambiaba, su cerebro cambiaba a medida que las diferentes personalidades tomaban el control de su consciencia. Esto implica que en algunos momentos las imágenes cerebrales determinaban que en ocasiones su cerebro tenía la estructura y la plasticidad de un niño de 10 años, mientras que en otras veces la estructura de su cerebro era la propia de una persona de 40 años. ¿What? Aunque también debemos recalcar que esta cuestión específica sobre su imagen cerebral no tiene una documentación tan exhaustiva y tampoco se establecieron cambios tan duraderos en su estructura como para poder confirmarse. Además, amigos y amigas, todas estas investigaciones se encontraban todavía dentro de un campo muy complejo y muy desconocido, allá por finales de los años 70. Esto, amigos, como os podéis imaginar, retumbó los cimientos no solamente de la justicia americana, sino también de la ciencia e incluso de la filosofía. Y es que muchas eran las voces en contra de esta sentencia que cuestionaban la validez de la salud mental como defensa legal. Algunos críticos incluso llegaron a decir que esto podía incluso abrir la puerta a un abuso del sistema legal
permitiendo que otros criminales se escaparan de la responsabilidad por sus actos, alegando problemas mentales. El mismo doctor Herbert Spiegel, un psiquiatra de renombre, expresó dudas sobre la autenticidad de las múltiples personalidades de Milligan. Es decir, no toda la comunidad científica, no toda la comunidad de la medicina y de la psiquiatría y de la psicología creían, daban fe de la validez de las investigaciones del caso de Billy Milligan. Siendo que este doctor, Herbert Spiegel, llegó a sugerir que estas investigaciones podrían haber estado manipuladas con el único fin de evitar una condena para Billy Milligan. Los medios de comunicación no podían ser una excepción, también fueron críticos. Artículos en publicaciones de gran circulación como The New York Times expresaron su preocupación por cómo la defensa de Milligan podría afectar la percepción pública de los casos de agresión sexual y el tratamiento de las víctimas en el sistema legal. Incluso si vamos al nivel de las personas que han sufrido este tipo de violencia en su vida, evidentemente no estaban contentas con el veredicto. Imagina que has sufrido de una violación en tu vida y ves cómo una persona esquiva una condena por cometer el mismo acto que te ha marcado de por vida y sale impune debido a la alegación de tener varias personalidades dentro de su mente. Esto, amigos y amigas, fue exactamente lo que sucedió en el caso de Billy Milligan. Una vez, amigos y amigas, lo declaran no culpable de los crímenes cometidos en la universidad, obviamente no es como que se quedara en su casa, fue transferido a un hospital mental, el Hospital Mental de Leitens, donde le proporcionan la atención médica que necesita para poder curar su desorden. Es interesante, amigos, ya que si bien hasta la fecha que es transferido solo se conocían 10 personalidades, es en el hospital mental, donde llegan a identificar otras 14 personalidades latentes, creando así ahora sí un total de 24 personalidades. Es en este hospital que inician un proceso para intentar curarle. Este proceso consistiría en unir las diferentes personalidades inconexas poco a poco hasta hacer que todas las personalidades se conviertan en una. Pero, amigas y amigos, la historia no acaba aquí, ya que en los años venideros Billy comienza a ser una persona con bastante éxito empresarial. Si se le puede llamar así. Sí, se le puede llamar así. Billy se convierte en una persona con bastante éxito empresarial, ya que obviamente su caso había sido muy mediático. Había llegado incluso a ser romantizado por parte de la sociedad. Los medios habían escrito muchos artículos de él, ganó mucha notoriedad, llegando incluso a vender cuadros por miles de dólares, siendo, amigos y amigas, el cuadro más caro que vendió, un cuadro valorado por su comprador en $10,000, que obviamente generó mucha polémica por el hecho de romantizar a una persona que al final había cometido actos de abuso sexuales, que no nos podemos olvidar de esto. Aparte de con las pinturas, ganó mucho dinero a través de los royalties de un libro que publicaron alrededor de su vida, que es un libro que he mencionado al principio del vídeo. Llegamos al año 1982, lo transfieren a un hospital mental criminal de máxima seguridad, el Lima State Hospital, que comparado con el primer hospital con apenas seguridad y muy tranquilo, era literalmente como un infierno. Ya os podéis imaginar el tipo de ambiente que se producen en este tipo de lugares, ¿no? Tienen que ser ambientes muy duros, pero muy duros. Sin embargo, 3 años después de ser internado en este hospital de máxima seguridad, lo retornan al primer hospital donde se encontraba al principio. Hasta que, amigas y amigos, en el año 86, Billy se escapa del hospital. Y es que Billy se escapa por un periodo de 4 meses, ¿vale? Billy, creyendo estar totalmente curado, está viviendo su vida escondido de la justicia y además es ayudado por su familia. En particular por su hermano, que sabía su localización y le enviaba cosas que pudiera necesitar, como comida, ropas, etc. Las cosas iban bien al inicio, según cuenta Billy, pero después de los primeros meses, al no estar medicándose, obviamente su salud se volvió a deteriorar. La cosa no acaba aquí, ya que en este periodo de 4 meses desaparece el vecino del sitio donde se estaba escondiendo. El nombre, amigos, de este desaparecido era Michael Pierce Madden. Esta persona desapareció poco después de que varios testigos le vieran discutiendo a Michael y a Billy. Por lo tanto, Billy fue la última persona que vio a Michael antes de desaparecer.
La policía hizo investigaciones y, amigos, resultó que encontraron el modelo de las gafas que usaba el desaparecido. No sé si son exactamente las mismas gafas que se ven en esa fotografía, pero bueno, encontraron el modelo de gafas que normalmente usaba el desaparecido en la casa de Billy, con una gota de sangre. Pero los policías no hacen nada más. O sea, aunque parezca mentira, los policías encuentran las gafas, o sea, encuentran a Billy fugado del hospital, encuentran las gafas de una persona desaparecida con una gota de sangre o manchadas en sangre. No, es que son archivos traducidos, no sé si es una gota de sangre o directamente manchadas en sangre, pero bueno, el caso es que encuentran todo esto y literalmente no hacen nada, ¿vale? O sea, es así. También tenemos que tener en claro que por esta época no existían los test de ADN y al tampoco tener el cuerpo nunca pudieron relacionar a Billy directamente con la desaparición de Michael. A día de hoy, amigos, el cuerpo de Michael Priest Madden sigue sin haberse encontrado. Bien, esto sucede, como hemos dicho, en este periodo de 4 meses en los que Billy se encuentra fugado de la justicia hasta que por este caso de Michael Priest Madden lo capturan y lo reinternan en el hospital. Llegamos así al año 1988. En este año es el año en el que finalmente Billy sale del hospital, pero no sin vigilancia. Billy todavía ha salido del hospital, pero todavía sigue teniendo una cierta vigilancia hasta el año 1991, año en el que finalmente los psiquiatras del hospital confirman que Billy se encuentra totalmente curado de su trastorno mental. Billy, supuestamente a este punto, ya está curado, ya está fuera del hospital mental y además ya no hay ningún tipo de institución ni hay ningún tipo de control sobre su persona, es totalmente libre. Por así decirlo, es como si cumpliera su condena, pero su condena estaba sujeta a curarse de un trastorno del que finalmente se curó y por lo tanto salió. El caso, amigos, definitivamente fue algo complejo que enfrentó directamente al sistema judicial con la ciencia psiquiátrica. En una época en la que no se sabía tanto del trastorno disociativo, estamos enfrente de un sujeto que consigue no solo evadir la cárcel, sino que, escudándose en su trastorno, nunca mostró remordimiento por los actos cometidos. Otras polémicas surgieron por la cantidad desorbitada de dinero que ganó vendiendo su caso, ya sea a través de pinturas como a través del libro basado en su vida. Si bien es cierto, amigos, me gustaría me gustaría no irme de aquí sin antes decir que el éxito empresarial de Billy no se tradujo exactamente en un éxito económico, ya que después de ganar estas ingentes sumas de dinero, la hacienda estadounidense le obligó a pagar parte del tratamiento recibido en el hospital médico durante años. Finalmente, amigos y amigas, en el año 2012, Billy es diagnosticado con un cáncer de melanoma muy agresivo y muere el 12 de diciembre de 2014 a la edad de 59 años, viviendo los últimos años de su vida de una forma relativamente tranquila y privada. Como curiosidad, amigos, para finalizar, poco después de la muerte de Billy, entrevistaron a uno de sus sobrinos y este comentó que en una de las últimas conversaciones que tuvieron juntos, Billy preguntó a su sobrino y le dijo: «Sobrino, ¿piensas que Dios puede perdonarme? He hecho de cosas horribles en mi vida». El sobrino le responde que sí, que Dios le perdonará. Total, al final el sobrino lo único que buscaba era que Billy se fuera en paz. A lo que Billy le respondió: «Pero yo he llegado a matar personas. ¿Crees que también me perdonará eso?». Estas declaraciones, amigos y amigas, podrían arrojar algo de luz a los casos de desapariciones que siempre estuvieron alrededor suyo, pero que por falta de pruebas nunca pudieron llegar a ser probados, como es el caso de Priest Madden, el hombre de los anteojos encontrados manchados de sangre en su apartamento. Hay más casos que no he comentado por no hacer de este vídeo algo demasiado largo, porque literalmente si tú empiezas a ir detalle por detalle en la vida de Billy Milligan, literalmente podría hacer aquí un podcast de 6 horas, no es el cometido. Así que me voy a parar aquí. Y hasta aquí, amigos y amigas, llega el vídeo de Billy Milligan. Si te ha gustado, de verdad, entra en mi canal y comprueba a ver si tengo algún otro vídeo que te gusta. Voy a seguir haciendo contenido. Este canal es muy nuevo, estoy probando un poquito con todo. Este canal va a ser una mezcla Perdón, que me pongo muy nervioso. Este canal va a tocar palos de True Crime,
de terror creepypasta y seguramente también a veces temas de actualidad. Pero todo siempre con una esfera no es la expresión. Todo siempre con un sabor de true crime, de misterio, de un poquito creepypasta, ¿vale? Eso es el tipo de contenido que quiero transmitir. Y es el tipo de contenido con el que estoy contento cuando lo hago y que me gusta hacerlo y que no me importa estar aquí horas y horas y horas preparándome todas estas cosas y filmándolas y editándolas, etc. Y te mando un súper saludo. Hasta luego.